¿Qué es mejor para el aumento de la masa muscular? ¿Entrenar con cargas pesadas, muy pesadas, a pocas repeticiones, o entrenar con cargas un poco más ligeras y hacer más repeticiones? Bueno, este vídeo se viene cargado de información, así que presta mucha atención para que por fin entiendas realmente qué es lo que importa cuando estás realizando un entrenamiento enfocado al aumento de la masa muscular. Recordemos que es importante recalcar cuál es su objetivo: aumentar la fuerza pura y dura o aumentar la masa muscular, o ambas. ¿Por qué te digo esto? Últimamente en las redes sociales se viene un auge bastante importante, que está muy bien, en el mundo de la fuerza. Sin embargo, muchas veces están las personas que se aíslan totalmente de ello. Están los que entrenan mucha fuerza, los que entrenan calistenia, por ejemplo, que ya es otra modalidad, o personas que se encargan directamente de la hipertrofia en el gimnasio. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia y fuerza, tienes que tener en cuenta de que ambas se complementan, pero tú tienes que saber por cuál de las dos quieres ir. Es decir, cuando tú entrenas la fuerza pura y dura, ¿vale?, vas a generar hipertrofia, ¿vale? Van las dos de la mano. Cuando tú entrenas hipertrofia, un entrenamiento enfocado en la hipertrofia, como vamos a ver el día de hoy, también vas a ganar fuerza. O sea, que no es una cosa y ya está, vas a ganar las dos. Sin embargo, gran parte de tu evolución va a estar más enfocada en una u otra, ya que son entrenamientos distintos. Por ejemplo, los entrenamientos enfocados en la fuerza van mucho más enfocados con menos repeticiones, pero con cargas bastante elevadas. Y las personas que entrenan hipertrofia pura y dura hacen cargas un poco más bajas en comparación con la fuerza pura, pero aumentan el número de repeticiones y así compensan. Pero los resultados son similares, pero distintos dependiendo de dónde te quieras dirigir. Entonces, he visto muchas personas que a lo mejor dicen: no, es que tú si haces un entrenamiento de fuerza vas a ganar hipertrofia. Sí, claro que vas a ganar hipertrofia. Sin embargo, si tu objetivo es principalmente la fuerza, perfecto. Si tu objetivo es principalmente la hipertrofia, es decir, yo quiero tener unos brazos grandes, un pectoral, un glúteo grande, lo que te tienes que enfocar es en la hipertrofia y trabajar en rangos un poco más altos. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Bueno, realmente cuando se comparan distintos grupos de personas, cuando hacen más peso o menos peso, nos damos cuenta de que hay mucha información y que cuando se han hecho muchos estudios, muchas veces algunos factores no tienen en cuenta, que ese es alguno de los problemas de los estudios, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando se ven problemas concretamente, por ejemplo, cogen un grupo de personas aleatorio y algunos a lo mejor tienen más experiencias que otro, entonces al final la hipertrofia no va a ser la misma, o a lo mejor simplemente ponen un peso un poco aleatorio, es decir, a uno les ponen más peso y a otro menos peso, sin individualizar cuál es el 1RM, cuáles son las máximas cargas que puede levantar cada uno. Por tanto, el esfuerzo final no va a ser mayor. Si yo, por ejemplo, te pongo a ti que levantas 50 kilos en un ejercicio y te pongo 20, y otra persona que apenas puede levantar 30 y le pongo 40, al final el estímulo va a ser totalmente distinto. Una está muy por encima de lo que puede y otra está muy por debajo de lo que puede. Por tanto, al final el resultado no va a ser el mismo. Entonces no podemos valorar ese tipo de estudios. Sin embargo, estudios más rigurosos nos muestran cuando comparamos cargas altas versus cargas bajas, los resultados en cuanto a la ganancia muscular es muy similar, siempre y cuando ambos estén cerca del fallo muscular. Es decir, no simplemente se trata de levantar más peso o levantar menos peso y hacer un montón de repeticiones sin ningún fundamento. Las cargas tienen que estar bastante adecuadas a la persona y que estén entrenando en un umbral que realmente genere un estímulo suficiente. Cabe recalcar que, por ejemplo, cuando haces un entrenamiento únicamente de fuerza, que normalmente suelen estar entre las 3-6 repeticiones, lo que es el entrenamiento como tal, y descansos más altos, la fuerza es la que se va a ver favorecida principalmente. Ten en cuenta de que cuando tú trabajas una modalidad vas a entrenar y volverte más experto y mejorar en aquella área. Cuando se trabaja, por ejemplo, la fuerza pura y dura, vas a mejorar tanto la fuerza en cuanto a la masa muscular, va a ser mucho más fuerte, y también, que es muy importante, las articulaciones, los ligamentos también se van a fortalecer. Muy importante, y para ello también se necesita práctica. Es por ello que si, por ejemplo, vemos una persona que lleva mucho tiempo entrenando en un gimnasio a altas repeticiones de 10 en adelante y un día de repente le pones a hacer cargas más pesadas, cerca del 3RM o el 2RM con el máximo que pueda, se va a dar cuenta que sí, puede levantar cierto peso. Sin embargo, sus articulaciones no están preparadas porque sí, están fuertes por todo el entrenamiento que está haciendo. Sin embargo, no está acostumbrado a hacer tanta tensión con tanta carga. Por ejemplo, de hecho, en el mundo del culturismo o el amateur que a lo mejor empieza a utilizar química o empieza a utilizar hormonas, se dan cuenta de que cuando empiezan a aumentar la fuerza muy rápido, porque se están empezando a utilizar esteroides en este caso, se dan cuenta muchas veces que está ganando tanta fuerza que a lo mejor un día levanta un peso, a la semana siguiente un montón más y va aumentando la fuerza y está todo motivado y sí, va aumentando la fuerza. Sin embargo,
la capacidad de recuperación que tiene el músculo y de adaptación no es la misma que los tendones. Es por ello que algunas personas se lesionan directamente cuando utilizan estas hormonas porque realmente se están dejando llevar por la fuerza que están adquiriendo en este momento por el uso de las sustancias y al final no le han dado tiempo a sus tendones, a sus articulaciones que se fortalezcan. Así que la fuerza es un mundo aparte que tiene que ser mucho más completa, es decir, se tiene que adaptar tanto la masa muscular como los tendones y articulaciones, que es muy importante. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú cambias de modalidad. Tú coges a una persona que entrena en un gimnasio y le pones a clases dirigidas, como por ejemplo puede ser body pump, o lo pones a hacer spinning, círculo indoor, otro tipo de modalidad, se va a morir, porque son ejercicios que van a darle mucho más cardio. La capacidad cardiorrespiratoria es totalmente distinta, el nivel muscular también es totalmente distinto y se va a quemar enseguida. Igual, cuando sacas a una persona que hace ese tipo de entrenamientos y lo metes a un gimnasio a entrenar con cargas, también lo vas a matar. Y eso es totalmente normal porque están cambiando de modalidad. Así que es muy importante. Ahora, sin irnos mucho del tema, creo que tienes que tener más en cuenta a la hora de querer aumentar la masa muscular y elegir un tipo de rutina u otra. Yo te recomiendo que hagas las dos, es decir, que entrenes a rangos de fuerza y a rangos de hipertrofia para el máximo resultado. Y te explico lo siguiente, que es de las cosas más importantes que tienes que entender. De hecho, creo que lo más importante del vídeo, según depende de qué, es esta información que te voy a dar ahora mismo. Así que presta mucha atención. Cuando hablamos del aumento de la masa muscular, está la perfecta combinación de tensión mecánica, estrés metabólico y la fatiga. Esta es una tríada que cuando se combina bien te va a generar unas buenas ganancias musculares. ¿Y básicamente qué es? Bueno, para que te hagas una idea, cuando hablamos de tensión mecánica, estrés metabólico y fatiga, esto es lo siguiente, que es muy importante. Presta mucha atención. Si yo, por ejemplo, hago un curl de bíceps, esto se puede trasladar a, por ejemplo, una sentadilla, una patada de glúteo, un press de banca, cualquier ejercicio, al final va a ser lo mismo. Es el estrés metabólico y la tensión mecánica. Si yo, por ejemplo, hago este ejercicio, un curl de bíceps, sin nada de peso, ¿tú crees que me va a aumentar la masa muscular? No me va a crecer. ¿Por qué? Porque el estímulo que le estoy dando, la tensión mecánica y el estrés es muy poco. Es decir, si yo ahora mismo hago un curl de bíceps y le pongo más tensión, y aquí ya estoy aplicando más fuerza, hay mucha más tensión, que esa sería la tensión mecánica, que básicamente es el peso, es la tensión que está generando un peso en el músculo. Entonces yo estoy trabajando, estoy generando una tensión para poder levantar dicha carga. Eso es lo que es la tensión mecánica, básicamente meterle peso. Cuando genero esa tensión, aquí ya estoy trabajando la masa muscular y estoy generando fuerza. Ya está. Pero ¿qué es lo que pasa si yo hago más repeticiones? 2, 3 y empiezo a hacer más repeticiones. Esto es lo que se denomina estrés metabólico y es que estoy generando más daño muscular a medida que voy aumentando las repeticiones. Y al final esto va generando una fatiga. Y todo esto es lo que va a hacer que aumente la masa muscular, ya que cuando empiezas a hacer más repeticiones, tú, por ejemplo, cuando entrenas, si yo, por ejemplo, aquí levanto el brazo, voy a involucrar ciertas fibras musculares, pero no todas. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque no estoy levantando nada. Si le meto peso, voy a involucrar muchas más fibras musculares que se encargan en hacer esos ejercicios más explosivos. Sin embargo, cuando voy aumentando más las repeticiones, cada vez más fibras se van involucrando más para poder suplir esta necesidad que está, en este caso, con la fibra muscular. Es súper importante. Y aquí es cuando se genera más hipertrofia. Entonces, te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Empiezo a hacer el curl de bíceps. Imaginemos que yo, por ejemplo, puedo levantar 20 kilos, por ejemplo, y máximo puedo hacer 10 repeticiones. Si hago 11, no puedo, porque apenas voy por la 11, llego al fallo y ya no puedo más. Lo máximo mío son 10 repeticiones con 20 kilos, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, yo empezaría la primera, la segunda, y tengo fuerza suficiente, ¿vale? A medida que voy acercándome más al fallo muscular, que es cuando llegue a 10, cuando llegue por 5, ya cuesta mucho más. Y las señales que estoy recibiendo en mi cerebro cada vez son de ya tienes fatiga, ya estás gastando la energía que está en este caso en el bíceps, ya estoy generando mucha más fatiga. Y aquí, a medida que se va aumentando la fatiga y vas llegando más cerca del fallo, la velocidad con la que se mueve la barra, el peso que tengo y la velocidad que puede contraerse el músculo va siendo menor. A pesar de que la velocidad sea menor, estoy aplicando mucha más fuerza debido a que ya estoy con más fatiga.
Entonces yo para poder levantarlo aquí tengo que generar mucha más fuerza que antes, que estoy generando más tensión mecánica. Y a medida que voy haciendo más repeticiones, cuando ya estoy llegando casi al fallo, estoy añadiendo más estrés metabólico. Entonces en ese momento están pasando muchas cosas. Primero, se están depletando mis niveles de glucógeno muscular, que básicamente es el azúcar, la glucosa que está dentro del músculo. También estaré utilizando la fosfocreatina, que es lo que me va a dar más energía explosiva en ese momento. También va a pasar que al momento de hacer contracciones musculares y estar generando ATP, se van a empezar a generar más lo que se conoce como el lactato, va a empezar a generar también iones de hidrógeno, y estos metabolitos que van quedando al final cuando haces las repeticiones es como que va generando más desechos, entre comillas. Todo esto, esta combinación, va a lograr que sientas esa quemazón muscular. ¿Vale? Esta quemazón es básicamente por los iones de hidrógeno que vas a tener ahí, no es por el lactato como tal, sino por los iones. Vas a sentir más y más fatiga, que no puedes más, y a lo mejor vas por 8 repeticiones y ahí ya tu cuerpo te va a decir para. Y es cuando, por ejemplo, una persona principiante no aguanta ese dolor porque no está acostumbrada a soportar ese ardor, porque es la primera vez que lo hace o lleva poco tiempo, y abandona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente lo que tendría que hacer, y eso se va ganando a medida que vas teniendo más experiencia, ya conoces que tu umbral es llegar a 10, pues vamos a llegar a la 9ª repetición y va a costar mucho más y cuesta. Y ahí se va generando mucho más residuos, muchos más metabolitos. Y en la última repetición es ya cuando lo exprimes del todo y terminas la serie. Esto es necesario para generar más daño muscular, para generar más estrés metabólico, esta tensión mecánica, esa fatiga. Todas estas señales va a generar ciertas mioquinas, que al final estas mioquinas llegan al cerebro y básicamente le dicen al cuerpo, oye, repara, porque son moléculas inflamatorias, que al final va a generar ese entorno hormonal junto con la testosterona, con los aminoácidos. Todo esto va a hacer que el cuerpo se repare. Esa fibra muscular ahora mismo está rota por la tensión mecánica que le he generado con el peso y con tantas repeticiones. Aquí está reventada. A lo mejor haré un par de series más para terminar de generar más daño, y al final lo que va a hacer es que va a generar una supercompensación, que es que el músculo se va a hacer más fuerte, porque dirá, este entrenamiento me lo estás haciendo con mucha frecuencia, yo como respuesta me voy a hacer más fuerte para poder soportar esa fatiga, para poder soportar esas cargas, y te va a hacer más fuerte, y es lo que se conoce como hipertrofia, que es que la célula aumenta de tamaño. Entonces aquí es cuando se genera la hipertrofia como tal. Es súper interesante. Entonces, tú, por ejemplo, cuando entrenas puramente la fuerza, estás trabajando la tensión mecánica, estás trabajando un montón de peso y terminas la serie porque a lo mejor no puedes con más repeticiones. Aquí el fallo y la sensación es distinta. Tú cuando entrenas la fuerza, por ejemplo, no sientes esta quemazón. Sientes que se te va la fuerza. Ya está. Pero cuando haces más repeticiones, sientes que tienes algo de fuerza, pero la quemazón no te deja avanzar. Es como una combinación de ambas, ¿no? Entonces es totalmente distinto, y también los resultados por ello suelen ser distintos porque tienen distintos enfoques. Entonces, dicho todo eso, si quieres tener un máximo desarrollo de fuerza, trabaja sobre todo a rangos bajos de repeticiones con más peso, porque es tu modalidad y al final vas a mejorar en esa área. También vas a ganar hipertrofia, evidentemente, sin embargo vas a ganar mucho más fuerza que hipertrofia. Y viceversa, si tu modalidad es la hipertrofia pura y dura, yo me centraría sobre todo en hacer que gran parte de mi entrenamiento estaría enfocada en repeticiones un poco más altas. ¿De cuánto estamos hablando? En fuerza, entre 3 a 6 repeticiones aproximadamente, y cuando hablamos de rangos más altos, estamos hablando entre 8 a 15 repeticiones aproximadamente. Bueno, 10 a 15 repeticiones es lo que te va a generar mucha más hipertrofia. Mi recomendación es que hagas ambos. Es decir, cuando hagas tu rutina, si, por ejemplo, esas las personas que van a entrenar un día un grupo muscular, por ejemplo, las piernas. Si, por ejemplo, vas a hacer 4 ejercicios de cuádriceps en tu día de pierna, los 2 primeros hazlo más enfocados a la fuerza, es decir, con un poco menos de repeticiones, pero con más peso, y los últimos 2 ejercicios vas más al estrés metabólico, le metes más repeticiones aún, ¿vale? De esta forma vas a trabajar más tensión mecánica y más estrés metabólico, y al final te va a dar mucha más fuerza e hipertrofia. Vas a tener las dos. Si, por ejemplo, haces una rutina torso-pierna, que son de mis favoritas, es decir, que haces torso 2 veces por semana o pierna 2 veces por semana, un día lo enfocaría un poco más a la fuerza. Y al día siguiente, cuando vuelvas a entrenar el mismo grupo muscular, lo haría enfocado a la hipertrofia, haciendo más repeticiones con un poquito menos de peso. Ahora,
¿Cuánto de peso estamos hablando? Aquí ya para no alargar tanto el vídeo, te voy a dejar una herramienta totalmente gratis que vas a encontrar en mi web, que es una calculadora de RM. A continuación vas a ver en pantalla los rangos en los que recomiendo que te muevas. Es decir, si vas a trabajar la fuerza, aquí te dejo el rango en el que debes moverte. En cuanto a la sensación, a la fuerza que vas a aplicar, ¿vale? Y si vas a trabajar lo que es la hipertrofia, vamos a hablar entre un 60, 65, 80, 85% de tu RM. Es decir, por darte un ejemplo, si tu máximo es 100 kilos en un ejercicio, es decir, que haces una repetición y ya no puedes hacer más, ese sería tu 1RM. RM significa repetición máxima. Entonces, si tu máximo es 100 kilos, el 80% pues serían 80 kilos. ¿Vale? Entonces, si vamos a trabajar en rangos de entre un 65 y un 80% de tu RM, vas a trabajar, por ejemplo, el press de banca con 65, 80 kilos aproximadamente. Esto simplemente en cuanto a rangos para que te hagas una idea. Entonces, para que sepas cuál es tu RM, porque muchas veces no lo sabes, te voy a dejar una calculadora donde tú simplemente tienes que poner cuánto peso levantas, cuántas repeticiones sueles hacer, y te va a decir cuánto es tu porcentaje de RM con el cual tienes que entrenar. Vas a encontrar el artículo, básicamente tienes que poner los datos y ya está. Y te dice exactamente qué es lo que necesitas. Esta información te la voy a dejar aquí en las pestañas y en la descripción de este vídeo para que de esta forma tengas mucha más información y que sea fácil de hacer. Por otro lado, también te recuerdo que si quieres aprender mucho más sobre nutrición y entrenamiento, por un lado te recomiendo Crea tu Dieta, que es un programa de nutrición donde vas a aprender a estructurar tu dieta paso a paso y vas a aprender a comer lo que tienes que comer según tu objetivo, aumentar la masa muscular o perder grasa. O si a lo mejor quieres aprender sobre entrenamiento, tienes el programa de hipertrofia, donde te enseño cómo se estructura una rutina paso a paso con el enfoque de aumentar la masa muscular, tanto para hombres como para mujeres. También vas a encontrar plantillas de rutinas con sus divididos ejercicios, vas a encontrar tutoriales y vas a encontrar cómo crear tu rutina paso a paso desde cero. Así que nada, toda la información te la dejo en la descripción de este vídeo y también la calculadora que te comenté antes, que es totalmente gratis. Así que nada, espero que te sea de muchísima utilidad y nos vemos en la próxima.